En este día quiero leer una porción así sentado, hermanos. No se levante. Sabemos, hermanos, que por respeto nos ponemos de pie para leer la palabra del Señor, hermanos, pero también es imprescindible que aunque no nos paremos, que la guardemos en nuestros corazones, porque más importante es que la vivamos y la respetemos en nuestros corazones, hermanos. Quiero ahí en Proverbios capítulo 4, versículo 23. Voy a leer esta porción de la palabra del Señor que ya muchas veces se ha tocado, hermanos. El Señor nos ha estado hablando por medio eh, de no descuidarnos, no dejar, hermanos, las predicaciones pasadas que nuestro hermano Raúl compartía. Él exponía el no dejar de orar, hermanos, es necesaria la oración. El no dejar de leer la palabra de Dios porque es necesario en nuestro corazón. Y cada día nosotros debemos estar percibidos, hermanos, no dejar de descuidarnos. En Proverbios capítulo 4, versículo 23 le voy a dar lectura. Usted me sigue con la vista, me da una mesa y ya lo tiene. Este es un versículo, hermanos, que se comparte con los jóvenes, se comparte con los adultos y hoy también quiero compartirlo con ustedes, hermanos, para poder ver que todo lo que tiene que ver con las enseñanzas, tanto de no dejar de orar, tiene que ver con la disposición del corazón, de no dejar de leer la palabra de Dios, tiene que ver nuevamente con la disposición del corazón, hermanos, porque todo tiene que ver en la voluntad de nosotros. Si nuestra voluntad no queremos, no vamos a leer la palabra de Dios, van a pasarse días, meses, años y nosotros continuamos sin leer la palabra de Dios. Podemos continuar sin orar, hermanos, pero la palabra de Dios también nos da advertencias, porque hay un fruto del que no lo practica, como también del que lo practica. Amén. Entonces dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 4, versículo 23, si ya está conmigo, dice: sobre toda cosa guardada, dice la palabra del Señor a cada uno de nosotros, guarda tu corazón, porque de él, o sea, del corazón, mana la vida, ¿verdad? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y entendemos, hermanos, que la palabra del Señor no se refiere meramente al órgano del corazón, ¿verdad? Sino se refiere a lo espiritual. El corazón para Dios, en este texto que acabamos de ver, hermanos, es esto todo el asiento de las actitudes, emociones y de la inteligencia. Es decir, se refiere a la mente, a los pensamientos, los sentimientos y al intelecto en general. Se refiere al centro de los sentimientos, sean buenos o malos. Él es el centro de los pensamientos, el corazón, buenos o malos, es el centro de las actitudes, buenas o malas. Vigila entonces, hermanos, tenemos que estar pendientes de esta advertencia de que de vigilar nuestro corazón, es decir, nuestros pensamientos, qué es lo que pensamos, qué es lo que miramos, qué es lo que hablamos, ¿verdad? Todas estas actitudes, qué es mis emociones, dónde están siendo dirigidas, ¿verdad? Entonces, todo lo que permitamos que entre a nuestro corazón, o sea, a mi mente, a mis pensamientos, a mis sentimientos, si no los examinamos y evaluamos adecuadamente. Ahora, ¿cuál es nuestra manera de examinarlos y evaluarlos adecuadamente? Solamente a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios es ese filtro, porque ahí vienen pensamientos y emociones que aparentemente vienen dirigidas por Dios, pero el filtro es la palabra de Dios, donde nosotros podemos mirar si proviene de Dios o no proviene de Dios, porque sabemos que hay corrientes de pensamientos que van en contra totalmente de la palabra de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado de lo que está entrando a nuestra mente, de lo que estamos mirando, ¿verdad? Porque si llega a entrar, ¿verdad? Y no los examinamos, no los evaluamos adecuadamente, sin duda se expresará en nuestra vida y en nuestras acciones de manera positiva o también de una manera negativa. Y lo que quiere el Señor prevenir en nosotros es que se expresen de una manera negativa. Es decir, un corazón endurecido es consecuencia fundamentalmente y sencillamente del pecado. ¿Por qué? Porque un corazón endurecido, ¿por qué es fundamentalmente consecuencia del pecado? Porque en un corazón endurecido hay desobediencia. No sé si se han dado cuenta, ahora que yo soy padre de familia. De hecho, le mando un saludo a mi hijo Caleb, que su mami le dijo que se quedara porque está un poco delicado de salud, ha tenido fiebre, pero su mami le dejó una encomienda a él y a Benjamín y le dicen: ok, se van a conectar por la transmisión, porque llegando van a venir las preguntas.
Entonces ahí mandamos un saludo también y que el Señor lo fortalezca también a mi hija María. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que un corazón endurecido es consecuencia fundamentalmente del pecado de desobediencia, es decir, es una consecuencia de la incredulidad. Si usted se fija, un hijo, cuando no quiere obedecernos en tener una regla dentro del hogar, ¿qué es lo que sucede? Lo primero que sucede, aunque él quiera negarlo, hay una dureza en su corazón. Esa dureza lo lleva a desobedecer. No puede decir que tiene un corazón blandito, porque si fuera un corazón blando, llegaría a ejercer lo que el padre o la madre le están exigiendo, ¿verdad? Para bienestar del hijo. Pero cuando no lo hace, ¿qué sucede? Endurece su corazón. Y ahí es donde está el peligro de endurecer el corazón. ¿Por qué? Porque se está dando paso al pecado, se está dando paso a la desobediencia. Y por eso Pablo examina todo esto en el Antiguo Testamento, lo que venía hablando acerca de la condición del hombre. Pablo estudió, ¿verdad?, todo lo que era la condición de Israel y se dio cuenta que en tiempos pasados, dentro de la historia de los hebreos, se había siempre desarrollado que había algo, y ese algo que impedía que la voluntad de Dios se ejerciera en el pueblo era una dureza del corazón. Es decir, dentro de su voluntad no querían obedecerle a Dios. Sus pensamientos se negaban a obedecerle y por consecuencia había duda de servirle a Dios. ¿Cómo que un Dios va a venir y nos va a decir qué hacer? Otros se producían en rebeldía, de tal manera que Pablo describe, si va conmigo a Romanos capítulo 9, versículo 18, Pablo expone esto que él se había dado cuenta a través del Antiguo Testamento, pero quiere traerlo a la memoria, a la nueva iglesia que se estaba formando en Roma. Recordemos que las iglesias que Pablo estaba formando, había gentiles, se estaban congregando, había también romanos que se estaban convirtiendo al cristianismo y también había judíos que también se estaban convirtiendo al cristianismo, pero Pablo les trae a memoria de algo que había sucedido y que Pablo exponía que tuviera cuidado la iglesia actual, como el día de hoy nosotros tenemos que tener cuidado en cuidar nuestro corazón. En Romanos capítulo 9, versículo 18 dice: de manera de quien quiere, refiriéndose a Dios, le dice a la iglesia, de manera de quien quiere, tiene misericordia a Dios, y al que quiere endurecer, endurece. Es decir, el Señor del que tiene misericordia la tiene, y al que quiere endurecer, endurece. Entonces, al leer esta porción de la palabra de Dios, cuando nosotros entendemos que dice a ese al que quiere endurecer, endurece, en nosotros podía generar algo contradictorio. Cuando a veces no se conoce el contexto de lo que Dios está hablando en una porción de la palabra de Dios, puede en nosotros surgir algo de contradictorio, que cómo es posible que Dios del que tiene misericordia la tiene y el que quiere endurecer, en este caso el corazón, lo endurece. Pero alguien, como siempre nos hemos dado cuenta que hay hombres siempre que cuando no entienden el propósito, el contexto de Dios, siempre van a tratar de sacar de contexto lo que la palabra de Dios dice para sacar un provecho, pero hacia lo negativo, a los pensamientos negativos. Entonces, el contexto de Romanos capítulo 9, versículo 18, cuando dice del que quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece, estos versículos se refieren a que Dios abandona en su pecado al que quiere. Porque ha habido, como en el tiempo de antes, generaciones, familias que verdaderamente no van a querer oír la voz de Dios, no van a querer atender el consejo de Dios. Entonces, Pablo, a través de este versículo, ¿verdad?, está hablando que Dios abandona. Cuando usted escuche al que quiere endurecer, endurece, es decir, Dios está diciendo que abandona en su pecado al que quiere. Una vez que tú quieres endurecer tu corazón hacia mí, lo abandona el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor mira que su corazón está entenebrecido, está lleno ya de pecado. Entonces nos damos cuenta que en esta porción Pablo también hace referencia en este contexto hablando del faraón de Egipto. En Éxodo es cuando Pablo se refiere en este versículo, hace memoria de lo que le sucedió a Faraón en el Antiguo Testamento. Y Pablo lo trae nuevamente, ¿verdad?, para refrescarles a la iglesia de Roma en algo que también ellos estaban cayendo, y que tuvieran cuidado de qué, de endurecer su corazón, endurecer su voluntad para no atender,
¿verdad?, los mandamientos de Dios. Entonces, cuando Pablo hace memoria de esto, nos lleva, ¿verdad?, a entender que esto estaba hablando del faraón acerca de Egipto. Si hacemos memoria, hermanos, recordemos que fue cuando Dios usa a Moisés para librar al pueblo hebreo del yugo de Egipto, que llevaban aproximadamente, no llevaban un año, no 2 años, 3 años, llevaban cautivo por la servidumbre, hermanos, de Egipto. Dice que llevaban como 430 años aproximadamente cautivos el pueblo hebreo. ¿Se imagina 430 años, hermanos? Mirar las generaciones de un padre, ver a su hijo que nace, y cuando nace ya sigue, ciertamente nace y lo ponen a tareas arduas, hermanos, mal comidos. Ellos estuvieron 430 años aproximadamente cautivos. Y por eso, hermanos, así fue como empieza todo este suceso en Éxodo, que estaremos trayéndolo. Fue así como Dios manda a Moisés, lo prepara para que juntamente con su hermano Aarón pues fueran y hablaran, ¿verdad?, delante de Faraón, que dejara salir a su pueblo, que dejara ir a su pueblo, a que le ofreciera sacrificio en el desierto. Y fue cuando comienza toda esta situación en donde Moisés va en obediencia con Aarón su hermano y se presenta delante de Faraón. Pero Faraón desconocía a Dios. Y Dios simple y sencillamente manda a Moisés a que le dijera y presentara a Dios. Es decir, ve y habla con él y dile que deje salir a mi pueblo para que me ofrezca sacrificio en el desierto. Y fue así como Moisés junto con Aarón su hermano fueron y llevaron el mensaje, ¿verdad? Le mostraron inclusive, le mostraron una señal. Y si leemos esto, cuando la vara se transforma en serpiente, ¿verdad? Entonces unos magos también de Faraón también arrojan también otras 2 varas que se convierten en serpiente, pero la vara de Aarón se comió a las de ellos. Este está en Éxodo capítulo 7, versículo 12. Pero entonces voy a abrir en Éxodo capítulo 7, versículo 13. Cuando ya el suceso viene y Dios manda a Moisés y le dice, ve y habla con él. Preséntate delante de él, dile cuál es mi voluntad que yo quiero hacer. Por consecuencia, Faraón se negó, no quiso hacerlo, y Dios no tan solo se quedó así, sino que muestra un milagro, muestra una señal. Y esa señal es que la vara de Aarón es tirada y se convierte en serpiente. Y entonces Faraón la mira, pero como tenía unos magos, los manda a traer y ellos también hacen lo mismo. Entonces, ¿qué causó en Faraón? Que hubiera incredulidad. Y Dios en su misericordia va y se presenta, manda a alguien que le diga, no quiero obedecer, le hace una señal y el faraón se rehúsa a hacerlo. Entonces llegamos a Éxodo capítulo 7, versículo 13, que nos dice, y el corazón, después de haber visto esta señal, de que le dijeron cuál era la voluntad de Dios, dice el versículo 13, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Y dice el versículo 14, entonces Jehová dijo a Moisés, el corazón de Faraón, es decir, su voluntad, sus pensamientos han endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Entonces Dios pasa a otro término. Dios comienza entonces a enviar plagas. Estas plagas con el fin de quebrantar el corazón de Faraón, de quebrantar su voluntad, sus pensamientos, de saber que el que le estaba pidiendo, le estaba dando esa orden de dejar salir al pueblo hebreo, era el Dios mismo, creador de los cielos y de la tierra, del universo, de todo lo que nosotros estamos mirando. Entonces Dios comienza a usar a Moisés y empieza entonces a decirle, ve nuevamente y ve con Faraón y dile, mira, esto es lo que va a pasar si tú no atiendes mi mandato, si tú no dejas salir a mi pueblo. Entonces Dios comienza a enviar plagas que comienzan a destrozar al faraón, pero él se mantiene en esa actitud arrogante y desafiante. ¿Se imaginan a alguien con poder? Si a veces alguno de nosotros no tiene poder y ya creemos que solamente nuestros chicharrones truenan. Es que yo me apellido así y ese apellido lo quiero traer y es el más tremendo de todos los demás. Es que mi colonia es esta y es la mejor de todos. Es que mi pueblo es el mejor pueblo de todos. Es que mi país es el mejor país de todos. Y comienza toda esta situación. Ahora se imaginan Faraón teniendo poder. Otros sucesores de él, faraones antes que él, de igual manera tenían el dominio del pueblo hebreo. Y los veían sufrir.
y ellos tenían poder, esculpieron todas esas esfinges, estatuas monumentales, hermano, que a veces cuando la otra semana, hermanos, estábamos deshaciendo una chimenea y nosotros le estamos dando con un martillo de demolición grande, que hasta hace vibrar a uno, hermanos, juntamente con mi hermano, él de un lado y yo del otro, hermanos, ahí, y viene a mi mente y digo, si esto sentimos nosotros, que tenemos esta herramienta que es poderosa y que cuando pega en el concreto, deshace el concreto, hermanos, viene a mi mente, hermanos, cómo se sentiría un hebreo estar esculpiendo las esfinges hasta arriba, hermanos, esas estatuas con cabeza de leones, con el puro cincel y martillo, en medio del sol, hermanos, sin recibir un pago. Al menos nosotros estamos ahí, que los cachetitos nos estaban simbrando, pero lo que nos anima, pues que también vamos a recibir un pago al final de la jornada. Pero se imagina el pueblo hebreo, y no fue un año, no fueron dos, aproximadamente 430 años, ellos estuvieron esclavizados por los egipcios. Y se imagina, hermanos, estar sobre ese sol ardiente, esculpiendo las esfinges y nada más con un cincel. No crea que iban a sacar su herramienta con la batería, que ya todo quiere uno con la pura batería. Ay, me voy a comprar esta herramienta para no batallar, que sea de batería. Ya no quiero estarla conectando. Y quiero ver la podadora, a ver si es de batería también, a ver cómo me sale. Y quiero buscar la escoba que ya también le ponga la batería y solita barra. Y puro batería. Pues en esos tiempos no había nada de eso. Y todo tenía que ser, hermanos. Y no crea que alguien se caía de allá arriba, un hebreo se caía y luego lo llevaban y llamaban al 911, hermanos. Lo aventaban a la fosa y el que sigue, hermanos, reemplaza a aquel que se cayó, y no crean que le estaban ahí haciendo su tumba, hermanos. Era algo tremendo. Por eso cuando nosotros meditamos en todo esto, nos damos cuenta que no era sencillo vivir bajo ese tiempo, hermanos. Pero por eso Dios en su misericordia mandó a Moisés a darle este mandato a Faraón: deja salir a mi pueblo. Pero se encontraron que Faraón endureció su corazón y no los escuchó. ¿Por qué? Porque endureció su corazón, como Jehová lo había dicho. Versículo 14 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido. Estuvo viendo él que su voluntad y sus pensamientos, ya no quería él dejar a salir al pueblo, y por eso dice, y no quiere dejar ir al pueblo. Entonces es cuando Dios comienza a enviar plagas. Comienzan a destrozar a Faraón, pero él se mantiene en esa actitud arrogante y desafiante, ¿verdad? Pensando: yo también tengo poder, yo también tengo mi ejército, yo no voy a creer en alguien que no conozco, aunque vengan alguien a que me haga señales. Es cuando ya el corazón comienza a endurecerse. Y es cuando el Señor empieza a enviar las plagas a Egipto, comenzando con la plaga de la sangre. Cuando el río se convierte en sangre, después le manda las plagas de las ranas. Y de igual manera, cuando ya la plaga estaba en toda su expansión, de repente Faraón como que era movido a quebrantarse su corazón y decía: mira, Moisés, pues órale a Dios y dile que si quita esta plaga, ahora sí ya voy a dejar ir al pueblo. Y Dios concedía la petición de Moisés, quitaba la plaga, y de repente el corazón de Faraón se volvía a cerrar y decía: no voy a dejar salir a mi pueblo. Y por eso el Señor le manda la otra plaga de las ranas, la otra plaga de los piojos. Cuando viene la plaga de las moscas, en Éxodo capítulo 8, versículo 28, ahí nos damos cuenta nuevamente como que Faraón tiene un destello de obediencia. De repente como que dice: sí, ahora sí yo voy a obedecer a Dios. Como muchos quizás de nosotros en otro tiempo, el día de hoy, tenemos destellos de obediencia. Ahora sí voy a servirle al Señor. Ahora sí me voy a poner las pilas en el Señor. Ahora sí le prometo al Señor. Y si Dios me cumple esto, si Dios sana mi cuerpo, si Dios me concede esto, me pongo en ayuno, en oración, y si me lo concede, me voy a poner las pilas. Dios lo concede, y de repente nuestra actitud comienza a ser la misma, indiferentes hacia Dios. Entonces nos damos cuenta entonces en Éxodo capítulo 28 como que Faraón tiene un destello de obediencia. Pero veamos lo que pasa. Dijo Faraón: yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová después de la plaga de las moscas, vuestro Dios, en el desierto, con tal que no vayáis más lejos. Porque ya había habido plagas y dice: me están dañando, estamos viendo los estragos de estas plagas. Entonces como que Faraón tuvo un destello, ¿verdad?, de decir: ya voy a rendir mi voluntad, voy a obedecer al Dios que tú me estás diciendo que viene y me pide que deje salir a su pueblo. Pero nos damos cuenta, hermanos, que dice entonces el versículo 28: dijo Faraón: yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificio a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos. Y hasta dijo que
orad por mí. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, no diríamos, pues hasta este ya se hizo cristiano, hasta pidió oración por él? Como muchos a veces piden oración hacia el Señor. Hermano, ora por mí, ahora sí me voy a portar bien. Dile a la congregación que oren por mí. Hermano, estoy pasando esta situación. Pide oración por mí. Dile que ahora sí me voy a portar bien, hermano. Tú que estás más cerca de Dios, dicen algunos. Cuando el Señor está cerca, aquel que es humilde, hermanos, que está quebrantado de corazón, el Señor se le acerca. Pero nos damos cuenta, hermanos, que esto era algo nada más ficticio. Faraón no estaba rindiendo su voluntad, aunque pidió oración, hermanos. ¿Y qué hizo? En Éxodo capítulo 8, versículo 29 dice, y respondió Moisés, he aquí, al salir yo de tu presencia. Fíjese lo que hizo Moisés, hermano, que es lo que nosotros necesitamos hacer siempre, hermanos, que alguien pida oración. Rogaré a Jehová que las diversas clases de moscas se vayan de Faraón y de sus siervos. Esto es lo que nosotros debemos de hacer. Alguien nos pide oración, oremos, hermano. Ya si esa persona quiere seguir con su corazón endurecido, será él y el Señor. Pero nosotros tenemos que hacer lo que el Señor también nos manda, orar unos por otros. Y fíjese lo que pasó. Entonces Moisés salió de la presencia de Faraón en el versículo 30. Entonces Moisés salió de la presencia de Faraón y oró ¿a quién? A Jehová. Él hizo lo que había pedido Faraón. Y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés. Es decir, Jehová escuchó la oración de Moisés, porque Moisés estaba siendo íntegro delante de Dios. Es decir, cuando alguien le ora al Señor, Dios escucha la oración de aquel que es íntegro delante de él. Y en su misericordia atendió, hermanos, la petición de Moisés. ¿Y qué dice? Y quitó todas aquellas moscas de Faraón, de sus siervos y de su pueblo, sin que quedara una. Veamos la fidelidad de Dios, hermanos. Escuchó la oración de Moisés. Moisés oró por Faraón, aunque pensaríamos que no se lo merece él, pero él hizo lo que el Señor manda hacer, y Dios cumplió también su misericordia al escuchar la oración de Moisés y quitó las plagas. Pero fíjese lo que dice el versículo 32. Más Faraón, que dice, endureció aún esta vez su corazón. ¿Dónde está el que había pedido oración? ¿Dónde está el que ahora sí ya se iba a portar bien? ¿Dónde está el que había recibido el milagro del Señor, el sustento, la gracia? Pues ¿qué sucedió con Faraón? Una vez más endureció su corazón y no dejó ir al pueblo. Dios fue, hermano, sumamente paciente con Faraón. Le habló una vez, le habló dos, le habló tres por medio de las plagas, pero Faraón seguía endureciendo su corazón, hermano. Después manda la plaga del ganado, hermanos, cuando todo el ganado muere también. Pero ninguno del ganado de los hebreos moría, hermanos. Después manda la plaga de las úlceras. Entonces es cuando llegamos al capítulo 9, versículo 12. Cuando ya nosotros entendemos, para poder entenderlo, dice Jehová, ¿qué dice? Ya no dice y Faraón endureció el corazón. Ahora, ¿qué sucede después de todo esto? Dice Éxodo 9, capítulo 12. Pero ¿qué? Jehová ahora endureció el corazón de Faraón y no los oyó. Es decir, Faraón no los oyó nuevamente, como Jehová lo había dicho a Moisés. No va a oír, no va a obedecer. Entonces Jehová endureció el corazón de Faraón. Pero nos damos cuenta que Dios siempre siguió insistiendo y seguía enviando a Moisés, ve y dile otra vez. Pero aquí, hermanos, fue cuando ya Dios, con otro plan, otro designio soberano, dijo que eso es lo que quieres, tener un corazón duro, pues un corazón duro tendrás. Sí, me entiende que cuando hablamos de lo que especifica Pablo a los romanos en el capítulo 9, versículo 18, cuando dice, de manera de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Nos damos cuenta entonces a través del versículo de la palabra de Dios, cuando llegamos a Éxodo capítulo 9, versículo 12, pero Jehová endureció el corazón de Faraón. Es decir, Dios decidió decir, ¿quieres tener este corazón duro que no quiere entender, que no quiere obedecerme? ¿Qué hizo Dios? Lo dejó para que el pecado que lo había ya tenido por tiempo hiciera obra ya desastrosa en él, hermanos. Porque Dios es un Dios de misericordia. Lo que hace Dios es se aparta. Una vez que tú quieres tener un corazón duro,
pues de un corazón duro tendrás. Ahí es donde está el peligro, hermanos, en cada uno de nosotros. Entender que Dios es paciente, misericordioso, hermanos. Pero el peligro es de tener un corazón duro, hermanos, como es el día de hoy, es el tema del día de hoy, hermanos, un corazón duro. Y la palabra de Dios, hermanos, nos manda, la palabra de Dios nos advierte, la palabra de Dios nos aconseja. Pero por eso, hermano, leímos en Proverbios capítulo 4, versículo 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, guarda tus pensamientos, guarda tu manera de hablar, guarda tus sentimientos, porque de ellos mana la vida. Es decir, conforme tú rindas tu voluntad hacia el Señor, ¿verdad? Si guardas tu corazón en el Señor, obtendrás vida. Pero si no guardas tus pensamientos y tu corazón para el Señor, la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Y es lo que le venía sucediendo, hermanos, a Faraón. Entonces Dios le seguía hablando, hermanos, una y otra vez a Faraón. Pero llegó el momento en donde de Jehová se apartó ya de Faraón. Es decir, dejó que el pecado hiciera estragos en su vida, hermanos. Pero Dios siguió insistiendo y seguía mandando a Moisés, ve y dile otra vez. Y ya fue cuando Dios mismo decide, ¿quieres un corazón duro? Un corazón duro tendrás. Y fue cuando entonces el Señor comienza a cumplir las demás plagas que venían, hermanos. Cuando viene la plaga del granizo, viene la plaga de las langostas, y es cuando viene la matanza de los primogénitos, que fue la plaga número 10, para que todo se cumpliera. ¿Por qué? Porque Faraón ya tenía, él decidió tener un corazón duro, un corazón que no quería atender, había cerrado sus oídos a la palabra de Dios. Ese es el peligro que puede, hermanos, tener uno cuidado, es esto de guardar nuestros pensamientos para el Señor. Porque cuando no se guardan para el Señor, es decir, cuando nosotros dejamos de orar, cuando nosotros dejamos de escudriñar la palabra del Señor, tendemos el peligro de endurecer nuestro corazón y ahora andar en nuestros propios caminos, comenzar a hacernos sabios en nuestra propia opinión, y dejamos a un lado la palabra de Dios, dejamos de escuchar la voz de Dios. Y el peligro es que entonces nosotros empiece una dureza del corazón que nos llevará, hermanos, a ya no ser obedientes hacia el Señor. Entonces en los capítulos, hermanos, del 7 hasta el 10 del libro del Éxodo se registran las 9 primeras plagas, pero ya en los capítulos 11 y capítulo 13 se analiza, entonces entra la 10ª, hermanos. Era cuando primogénito, el Señor manda a que muriera cada primogénito, hermanos, de Faraón, y es cuando manda a que en los hebreos, en las entradas de sus puertas, se matara un cordero y se marcara con la sangre de ese animal inocente, ¿verdad?, las puertas, los dinteles de las casas, para que el ángel de la muerte, que al que no tuviera esa marca, hermanos, pasara, entrara a ese hogar y quitara la vida al primogénito de cada uno del hogar, todo que fuera primogénito. Y fue cuando los hebreos empezaron a marcar, hermanos. Y fue cuando el ángel de la muerte veía la marca y pasaba, hermanos, por alto. Pero al que no tenía la marca, entraba, hermanos, y fue cuando hubo bastante muertes en el pueblo de Egipto, hermanos, porque los primogénitos de cada uno de los hogares se le fue quitada la vida, hermanos. Y fue cuando su corazón de Faraón fue tan arrogante, hermanos, fue tan negligente hacia el Señor, que nos encontramos en Éxodo capítulo 14, versículo 27. Fíjese hasta dónde lo llevó, hasta qué extremo lo llevó a cerrar el corazón hacia el Señor. Entonces Moisés, Éxodo capítulo 14, versículo 27. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Versículo 28. Volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ninguno. Porque la palabra de Dios describe que después de la muerte de los primogénitos, Faraón le dijo: ¿sabes qué, Moisés? Llévate al pueblo, déjalo ir. Y salieron, hermanos, el pueblo de hebreos fue con sus niños, con sus ganados, y dice la palabra de Dios que aún pidieron oro a los egipcios, y les dieron el oro y les dijeron: ven, váyanse de aquí, ya no queremos más calamidades a nuestro pueblo.
Y cuando ya está saliendo el pueblo de Israel, ya está caminando, hermanos, para el desierto, fue cuando vienen y otros siervos de Faraón le dices, has dejado ya ir al pueblo, ya están saliendo todos. Entonces Faraón vuelve a decir, ¿cómo es que los dejamos salir? ¿Cómo es que los dejé ir de nuevo? Entonces manda que se preparara su ejército para ir tras los hebreos y aniquilarlos, hermanos. No crea que era para saludarlos, era para aniquilarlos. Ahora nos damos cuenta que un corazón entenebrecido, un corazón duro, no tan solo causa efectos, vamos a decirlo, si un padre de familia endurece su corazón para no atender la palabra del Señor, se descuida en la oración, se descuida en leer la palabra del Señor, no quiere tener una relación con el Señor, el corazón se endurece, no tan solo él va a sufrir los estragos, sino que también va a conllevar, no él, sino también a otros a endurecer su corazón. Y es lo que sucedió con Faraón. Ya no tan solo endureció su corazón, sino que también hizo que otros, su mismo ejército, endureciera el corazón, familias endurecieran su corazón. ¿Y qué sucedió? Murieron en ese día miles de soldados, hermano, por la negligencia del faraón, por no atender el consejo del Señor. Y fue cuando llega, hermanos, cuando viene este juicio del Señor, y dice el versículo 28, y volvieron las aguas cuando el mar, Moisés lo abre y pasa el pueblo de los hebreos por seco del mar, hermanos, y el faraón venía ya detrás de ellos, tratando de aniquilarlos. Y fue cuando el Señor no, lo que hizo, hermanos, fue que el mar volviera de nuevo a su cauce, hermanos, y fue cuando las paredes que él había formado a través de su poder, vuelve el mar a cerrarse, y es cuando todos se ahogan, todo el ejército de Faraón fue destruido, hermanos. Y nos damos cuenta que aún con las advertencias, aún con los milagros que el Señor llevó y usó a Moisés para llevarlos a Faraón, aún con las plagas, aún así el Faraón no desistió de tener un corazón duro, hermanos. Entonces esto nos lleva, hermanos, a algo trágico, que nosotros no estemos en esta situación del Faraón, porque es lamentable tener un corazón duro, hermanos, que nos hagamos insensibles a la palabra de Dios, que nos hagamos insensibles a su instrucción del Señor, que nos hagamos insensibles ante los consejos de Dios, y podemos tener finales desastrosos, como en la historia de la palabra de Dios se ha mencionado. Entonces Pablo usa este evento de Egipto para recordarle a la iglesia de Roma. Pero también Pablo se dio cuenta en el Antiguo Testamento de esta situación que venía sucediendo después ya en el pueblo de Israel, hermanos. Después de ver los prodigios que el Señor hizo para sacar los 400 años, hermanos, esclavizados por el yugo de Egipto, los saca el Señor en su misericordia, los lleva a la tierra prometida. ¿Y qué sucedió? Comienza el pueblo hebreo a endurecer su corazón ahora delante del Señor. ¿Se acuerdan cuando Moisés va y sube al monte a recibir los mandamientos? ¿Y qué sucedió en el pueblo hebreo? Al mirar que Moisés tardaban, hermanos, al mirar que ya no bajaba, ¿qué sucedió? Instaron a Aarón, el hermano de Moisés, a que juntara el oro, y comenzaron a decir, a gritarle, ¿sabes qué? Moisés ya se ha tardado y no sabemos si va a venir o no. Vamos a darte oro, y tú comienzas a levantarnos, ¿verdad? Un Dios al cual nosotros podamos agradecerle, al cual nos sacó de Egipto. Y eso comenzaron a hacer. El corazón ahora de los hebreos comenzó a endurecerse. Y fíjese lo que dice este precioso texto en el profeta Zacarías, capítulo 7, versículo 11 y 12. El Señor una, al igual que Faraón, al igual que a nosotros en este día, hermanos, el Señor nos está hablando a tener cuidado, a guardar nuestro corazón, a guardar nuestros pensamientos. ¿Qué es lo que estás escuchando? ¿Qué es lo que hablas? ¿Dónde está la fuente de tu sabiduría? ¿Dónde está la fuente? ¿A quién le pides tu consejo para tomar decisiones? ¿Hasta dónde va a ser que tú digas, ya basta? ¿Hasta dónde? Si no es a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos dice, ¿sabes qué? Al parecer tu caminar parece bien recto delante de ti, pero al final se mira que es un camino de muerte. Es decir, endurecerá tu corazón. Y constantemente cuando vamos a la palabra del Señor, dice el Salmo 1, ¿verdad?
que el hombre, la bienaventuranza del hombre que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en la ley medita de día y de noche. La promesa es, será plantado como un árbol junto a corrientes de aguas. Esas corrientes es la palabra de Dios, porque esa nos lava los pensamientos que vayan en contra de la voluntad del Señor. Y la promesa es que seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que emprenda, que dice, prosperará, pero siempre y cuando tu corazón está de carne. Cuando tú le pidas al Señor que sea bajo su voluntad. Cuando ya la voluntad y tu corazón no está siendo dirigido por el Señor, tú ya no instas a alguien a buscar del Señor. Porque tenemos compañeros de trabajo. Ya no le instas a decir, a hablarle del Señor. Ya no le instas a decir, ¿sabes qué? Busca del Señor. Toma tiempo para congregarte. Toma tiempo para seguirle al Señor. La dureza de nuestro corazón empieza a hacerse endurecido y empezamos nosotros a no querer someternos a la voluntad del Señor. Por consecuencia, no hablamos de esa misericordia de Dios. No exponemos de esa misericordia de Dios. Y las consecuencias son graves. Dice Zacarías capítulo 7, versículo 11 y 12. Pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda. ¿Se imagina alguien que se voltea? Si eso sí le ha sucedido, que cuando usted está corrigiendo a veces al hijo, cuando se quiere portar mal y lo primero que hace en una forma de rebeldía es darle la espalda. Hijo, te estoy hablando. ¿Por qué te volteas? ¿Por qué volteas la cara como ignorándome? Y fea lo que sucedió, pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante. Ahora esta palabra como diamante no se significa como alguien hermoso, alguien puro, alguien bello. Tu corazón es como diamante. En este contexto de la palabra de Dios, cuando dice, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley, ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu. ¿Cuántas veces el Señor nos habla aquí? ¿Cuántas veces Dios nos habla en nuestro hogar? Y el peligro de no guardar nuestro corazón es que tapemos. Va a llegar el momento en que nuestro corazón se endurezca a tal grado que ya no vamos a querer oír la palabra del Señor. Ya no vamos a disponer nuestro corazón. Dice entonces, de Jehová de los ejércitos, enviada por su espíritu, por medio de los profetas primeros, vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos, y pusieron su corazón como diamante. En esta palabra y en este contexto de diamante viene de la palabra griega, hermanos, que significa adamás, que significa inalterable, irrompible e indomable. El diamante es uno de los materiales naturales más duros conocido hasta el momento dentro de los minerales. Cuando el Señor dice, y pusieron su corazón como diamante, es alguien, hermanos, que ya es irrompible, es indomable. El esposo le dice a la esposa, hijo, cambia esta área, deja de hacer estas cosas, afírmate más. Pero hay cosas, hermanos, que a veces uno dice, ¿cómo es posible? Pero solamente la palabra de Dios nos describe, hermanos, que sí hay corazones que ya son irrompibles e indomables. Para muestra está el faraón de Egipto, hermano, que decidió morir con todo ese ejército antes que obedecer a Dios. Ya no le contó que no conocía a Dios. Dios se le mostró por milagros. Dios se le mostró por esas plagas, hermano. No quiso obedecer, la muerte, hermanos. Por eso Dios miró y dijo, ¿quieres andar en tu corazón endurecido? Te voy a dejar que hagas. Y murió en sus pecados, en su desobediencia. Por eso, hermanos, tengamos cuidado que nuestro corazón no sea como un diamante. Que cuando alguien nos aconseje, nosotros ya no tomemos en cuenta ese consejo. Que cuando alguien nos diga, mira, deja de hacer esto, y que quizás nosotros tengamos y digamos, está bien, mira, voy a tratar, ora por mí, sigue orando por mí. Y podemos orar y podemos decir, pero mientras tu voluntad no esté rendida al Señor, no puede efectuarse nada, hermano. Mientras la voluntad del joven no decida servirle al Señor, nadie puede hacer nada, hermano. Ni tus padres, ni tus hermanos, ni el compañero de trabajo, ni la maestra, nadie puede hacer nada.
Pero cuando el hombre o la mujer, el joven, decide rendir la voluntad del Señor, se opera un milagro que el Señor comienza a efectuar esa obra de cambio dentro de él, llamado el nuevo nacimiento. Por eso, hermanos, tengamos cuidado de que nuestro corazón se haga duro a tal grado de que el Señor nos lo describa como un corazón diamante, donde es insensible. Te dicen, te aconsejan, haz esto, ni para bien ni para mal. Ya no seas insensible a agradarle a Dios, seas insensible aún a las pruebas. Ya viene prueba tras prueba y él ya le da igual. Pase lo que pase. Ese es un peligro, hermanos, de tener un corazón diamante, porque ya no oye una la ley ni las palabras de Jehová, lo que la palabra de Dios nos aconseja, de lo que demanda de nosotros como cristianos. Ya no. Empieza ahora a pesar más mi pensamiento. Dios nos dice constantemente, hermanos, el orar unos por otros, que crezcamos en la unidad. Y mi pensamiento me lleva, todos fallan en la iglesia. Nadie hay, no hay amor, no hay unidad. Ese es el corazón endurecido, hermanos. Que empieza que su pensamiento no está guardando su pensamiento. ¿Y qué empieza a suceder? Se empieza a endurecer su corazón. Y no tan solo yo me estoy dañando, sino que estoy transmitiéndole a los demás. Oye, ¿sabes qué? Me llamaron el jovencito, me invitó el otro jovencito a orar. Ay, no vayas, también véelo cómo anda. Y empieza uno a cerrarles el corazón. No, hijo, ve y ora también con él. Y busquen el rostro del Señor. Quizás, ¿verdad? Su corazón se ablande y rinda su voluntad nuevamente hacia el Señor. Ese es el peligro, hermanos. Porque Dios nos sigue hablando a nosotros una y otra vez. Y muchos de nosotros hemos dicho, sí, Señor, ya voy a dejar de ir estas cosas. Sí, Señor, me están lastimando. Sí, Señor, me están alejando. Yo reconozco que me están alejando. Sí, Señor, ya voy a obedecer, Señor. Ahora sí, Señor, hasta decimos, ya me voy a poner las pilas, Señor. Ahora sí, Señor, ya voy a decir, hasta voy a orar, Señor. Pero en realidad nuestro corazón está lejos de Dios. Se está endureciendo, hermanos. Y el peligro es que tengamos un final similar al de Faraón, que culmina no solo con su destrucción, sino que provocó que aún otros pecaran contra Dios por su desobediencia. Por eso, hermanos, la advertencia del Señor, volviendo a Proverbios capítulo 4, versículo 23, por eso, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, hermano. No sea que Dios diga, ¿quieres un corazón duro? Pues un corazón duro tendrás. ¿Rehusas hacer mi voluntad? Me aparto de ti. Y sin quererlo nos demos cuenta que el Señor nos ha abandonado, pensando que nosotros estamos bien con el Señor. Pero la consecuencia, hermano, es que podemos estar lejos de Él. Por eso guardemos nuestros pensamientos, nuestros corazones, hermano. Algo que ha ayudado a muchos siervos del Señor al escudriñar las Escrituras es que nos encontramos casos que a veces, ¿cuántos de nosotros hemos dicho, esto que me está pasando a mí, nadie lo ha pasado? Y cuando escudriñamos la palabra de Dios nos damos cuenta que otros han pasado eso y peor. Y ya que uno que hace, ay, Señor, yo pensé que era el único que me estaba sucediendo. Cuando ponemos a Job, a nosotros a veces nos cortan la luz. A veces, hermanos, nos damos cuenta que vienen situaciones adversas del mundo y nos menciona, ¿sabes qué? Que la comida se está acabando y ahí va uno a proveer y empieza a rascar en la tierra uno, si hacen una pared, ahí voy a meter mucha comida, voy a hacer esto, voy a hacer aquello para tener provisión, y comienza uno a oír todas esas cuestiones, hermanos, que vienen a nuestra mente y uno empieza a dudar, uno empieza a tener situaciones adversas, hermano, pero nos damos cuenta que no se comparan con las de Job. Job murieron sus siervos, murieron sus hijos, murió su ganado. Incluso la salud de él, hermano, se vio atrofiada por esa sarna que le fue enviada, hermano. Y nosotros a veces cuando miramos las escrituras decimos, no, Señor, pues si lo que yo estoy sucediendo, lo importante es que así como estuviste con Job, así también tú estás conmigo. Aunque mi situación no sea la misma, pero tú sigues estando conmigo, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta, hermanos, por ejemplo, que alguien va a venir, que alguien va a venir a tratar de hacernos dudar del Señor, a tratar de endurecer el corazón. Hay corrientes, hermanos,
que tratan de hacer a Dios que no es veraz. Tratan de hacer que la palabra de Dios es incoherente, que la palabra de Dios tiene muchos errores. Está inundado, hermanos, el internet de tanto video falso, de tanto video, hermanos, que va en contra de los mandamientos de Dios. Pero cuando escudriñamos las escrituras nos damos cuenta que, hermanos, no hay nada más agradable que tener un corazón de carne ofrecido para el Señor. En una ocasión quizás usted se identifique conmigo cuando a veces nosotros estamos teniendo adversidades, y no sé si a usted le ha pasado, pero mire, vaya conmigo al Salmo 73, hermanos, que es algo muy, muy hermoso, hermanos, que nos ayuda a cada uno de nosotros a entender cuando a veces nosotros, a una persona endurece su corazón al Señor y empieza a prosperar, le empieza a ir bien y nos empezamos a confundir y comenzamos a decir, sí, no sirve al Señor, no se congrega, no habla de Jesús, no tiene que estar en la iglesia temprano y le va bien, hasta mejor que yo. Y yo que aquí temprano estoy, y yo que estoy aquí, y yo que estoy acá, y me levanto y cada viernes, cada domingo, y empieza uno a ponerse una carga. Pero cuando venimos con el Señor, hermanos, y nos damos cuenta que es un privilegio servirle al Señor, que no hay algo más grande que tener la paz de Dios en el hogar, hermano. No hay algo más hermoso que ser llamado hijo de Dios, amigo de Dios, hermano. Y fíjese lo que estaba sucediendo con este salmista, que en ocasiones muchos de nosotros así les van a pasar, incluso a ustedes jóvenes, como a nosotros nos ha pasado y como le sucedió a este salmista llamado Asaf. Capítulo 73, fíjese lo que dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel. Empieza a decir, ciertamente es bueno Dios con Israel. O sea, le está diciendo es algo bueno, ¿verdad? Para con los de limpio corazón. Pero entonces dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Fíjese cuál es la corona de de aquella persona, hermanos, que anda fuera del Señor, ¿verdad? Dice, porque no tienen congojas de su muerte, no pasan trabajos, dice versículo 6, por tanto, la soberbia los corona. Él está viendo qué es lo que los corona. Logran con creces los antojos del corazón, o sea, lo que quiere hace. Se mofan y hablan con maldades y se burlan de Dios, de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea a la tierra. Versículo 10, por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano, dice este salmista Asaf, cuando ya estaba, sus pies estaban deslizando, fíjese lo que pensó: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. ¿Usted cree que es en vano limpiar el corazón? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Pero él dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijere yo, hablaré como ellos, he aquí, a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé saber esto, fue duro trabajo para mí. ¿Y qué dice versículo 7? Hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. ¿Cuál fue el fin de Faraón? Murió en el pecado. Ese es el fin, hermanos, porque la paga del pecado es muerte, porque la dureza del corazón, el único fin va destinado a una muerte eterna. Y por eso dice, ¿verdad? Hasta que entrando en el santuario de Dios, es decir, hasta que escudriñando tu palabra, hasta que orando en ti, Señor, pude entender el fin de ellos. ¿Usted cree que una persona, por más millonaria que sea en esta tierra, si nos pusieran ser como uno de ellos, así como Satanás se lo expuso a Jesús, si postrado me adorares todo este reino, te daré todos los reinos del mundo, lo que miras, creen que vale la pena? Y pusieran otro lado, hermano, la riqueza de servirle al Señor, que es eterna. No hay comparación. Pero la dureza del corazón nos lleva a que eso tenga más valor, lo terrenal, que lo espiritual.
Y por eso dice, ¿verdad? Hasta que entrando en tu santuario comprendí el fin de ellos. ¿Qué es el fin de ellos? No tienen paz, no tienen un corazón de carne, no tienen un corazón sensible. Por consecuencia no pueden dar buenos consejos. Por consecuencia no hay sabiduría en ellos. Por consecuencia no pueden guiar a otros hacia el camino del Señor, pues no hay luz en ellos. Por consecuencia no pueden dar paz, no pueden exponer la paz del Señor, por si ellos mismos no la han experimentado. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así Señor, cuando despertares menospreciarás su apariencia. ¿Qué es lo que sucede, hermanos? Hay un caso ahorita muy mencionado de un hombre, hermanos, que rico, multimillonario, y se está descubriendo, hermanos, toda su situación que está pasando. Pero esto es simple y sencillamente alguien de miles que está viendo en la tierra, hermanos, que tienen poder, que tienen dinero, hermanos, pero al cerrar su corazón a Dios, los llevan a hacer cosas, hermanos, depravadas. Cosas, y no tan solo ellos, instaron a otros a hacerlo. De manera, hermanos, que ¿cuál es su fin? Al endurecer su corazón, hermanos, el Señor les dice, ¿quieres andar en tus caminos? El Señor los deja que anden en sus caminos de pecado, para que al final, hermanos, les suceda simple y sencillamente una muerte, una condenación eterna. Ahora, ¿Dios es cruel? Por supuesto que no, porque Dios habla una y otra y otra y otra y otra vez. Esa es la misericordia de Dios, hermano. Esa es la misericordia de Dios, hermano. Y esto está sucediendo hoy en día, que yo digo, cuando uno ve esas mansiones, hermano, veo eso, dicen por ahí, y veo las consecuencias que ahorita está teniendo y el castigo que está teniendo y el lugar que está en la prisión. Digo yo también hubiese querido una casa así, se me pasa. Digo, no, Señor, es mejor en tu porción, con la paz tuya, y que esté en la libertad en ti, Señor. Cuando veo toda una de esas cosas, pero él no lo puede ver, una persona que ha cerrado su corazón, no mira, hermanos, es como un caballo cuando se le ha puesto, hermanos, se le ha cubierto los lados y él nada más está enderezado en correr y terminar sin darse cuenta de lo que está sucediendo a sus lados. Que cuando ya caen en esa condición, hermanos, verdaderamente es lamentable. Verdaderamente es cuando uno dice, Señor, gracias, porque quitaste la mirada, Señor, quitaste mi mirada, y por poco, al igual que este salmista, casi mis pies se resbalan, Señor, en querer mirar a aquellos que prosperan, pero sin tu voluntad. Y es peligroso, hermanos, poder mirar todo esto, y el Señor constantemente nos habla, ¿verdad? Por eso, ¿qué sucede, hermanos? No tienen, hermanos, esa paz que el Señor da, como el salmista David decía, hermanos, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente tú, Jehová, me haces vivir confiado. Yo me acosté y desperté, yo me acosté, dormí, desperté, y porque Jehová me sustentaba. Cuando alguien tiene el corazón entenebrecido, endurecido, hermanos, fíjese lo que sucede, como dice el versículo 19 del Salmo 73 del que estamos leyendo, cómo han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores, pues la paz de Dios no está en ellos. Hay veces, hermanos, que los demonios se dejan ir con todo y ellos los comienzan hasta a mirar, hermanos, porque cuando están hastiados de todo ese pecado hacen cosas, hermanos, que no las puede uno ni mencionar. Hacen estragos en niños, en niñas, hermanos. Hacen fiestas que ellos solamente saben todo. Ofrecen sacrificio a Satanás, hermanos. Y por consecuencia la palabra de Dios se cumple. De repente, hermanos, se consumen de terrores, de todo lo que han dejado ellos. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón. Eso es, hermanos, el precio. Y por eso cuando la palabra de Dios la meditamos y nos damos cuenta y digo, no, Señor, gracias, porque tu palabra me hace entender el fin de aquel que no te sirve. Tu palabra me hace entender el fin que aquel que no anda en integridad contigo. Y es lamentable, hermanos, que lo que nos lleva es aún a orar también por ellos, para ver si en su caminar algún día deciden, hermanos, transformar su corazón y arrepentirse, porque pueden arrepentirse, hermanos. Mientras haya vida hay esperanza, porque el Señor puede perdonarlos. Por eso el Señor, hermanos, ya culminando, nos dice en Ezequiel capítulo 36, también en el Antiguo Testamento, versículo 26. Esa advertencia se la dio, hermanos, a la iglesia,
Y también ahora a nosotros nos las da, hermanos, de cuidar nuestro corazón. Cuidemos nuestros pensamientos, hermanos. Está conmigo Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Cuando el Señor viene y tú decides rendir su voluntad hacia el Señor, lo que dice Romanos 10:9, que si confesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Cuando se cumple eso, hermanos, da paso al nuevo nacimiento y el Señor empieza a operar algo milagroso dentro de la persona, como ha sucedido en nosotros. Nosotros somos un milagro viviente, hermanos, del poder del Señor. Nosotros somos testimonios vivos del Señor. Y fíjese lo que dice Ezequiel capítulo 36, versículo 26 y 27. Os daré, que dice, un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Es decir, ya ha habido un corazón, quizás ese corazón ha sido el de piedra, de no querer atender a Dios. Quizás hasta el día de hoy nosotros hemos querido rehusarnos a servirle al Señor como se debe. Pero dice, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne, que dice, el corazón de piedra. Ese corazón duro que no quiere ser sometido a la voluntad de Dios, no quiere aprender la sabiduría de Dios, no quiere escudriñar las escrituras, no quiere orar, no quiere rendirse su voluntad hacia el Señor. Pero el Señor en una de sus misericordias dice, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Versículo 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos llevará a obediencia, que guardemos y que andemos en los estatutos del Señor. Y no tan solo que andemos, que los guardemos, sus preceptos. ¿Y qué dice? Y los pongamos por obra. Y los pongamos por obra, hermanos. ¿Sí se da cuenta que es importante guardar nuestro corazón? Porque corre el peligro que si nos alejamos del Señor se endurezca. Corremos el peligro de que no tan solo nosotros, sino que llevemos a cabo nuestras familias, nuestro hogar, nuestras finanzas, pero sobre todo nuestra vida espiritual, hermanos. Culmino en Hebreos capítulo 3, versículos 7 y 8. Estas mismas palabras nos ayudan, hermano. Ese es el deseo del Señor. Ese fue el deseo de Jesús cuando predicó, hermanos, mientras estuvo aquí, que el pueblo de Israel anduviera en sus estatutos, que no endurecieran su corazón, que aprendieran a andar en ellos, pues sus estatutos y sus preceptos del Señor son rectos, hermanos, son para vida. Dice Hebreos capítulo 3, versículos 7 y 8, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, hermano, hermana, joven, si oyeres hoy su voz, versículo 8, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Cada que tú vienes aquí, joven, es una oportunidad que Dios te da. Es como la palabra de Dios es como ese martillo que está pegando a tu corazón de piedra para romperlo, para romperlo. Y una y otra vez nos habla. Una y otra vez habla el padre de familia. Una y otra vez habla la esposa. Una y otra vez habla la congregación. ¿Para qué? Golpeando, para que oigamos su voz. Pero el peligro que no endurezcamos nuestros corazones, hermanos, como la provocación en el día de la tentación en el desierto, refiriéndose al pueblo de Israel, hermanos, que endureció su corazón después de haber visto las proezas del Señor. Ahora, la pregunta, yo quiero decirle la pregunta no del millón, de los 10 millones. ¿Cómo está tu corazón el día de hoy, hermano? ¿Cómo está mi corazón delante del Señor? Es un buen día, hermanos, para ponerlo a cuentas al Señor y decirle, como el salmista, Señor, examina mi corazón, examina lo que hay aquí adentro y ve si hay camino, ¿verdad?, de rectitud, o si hay camino torcido, enderézalo, Señor, porque quiero tener un corazón de carne. ¿Qué le parece si oramos y dejamos que el Espíritu del Señor pues nos ayude, hermanos, en esta tarde? Que si hay un corazón endurecido entre nosotros, hermanos, o si el de nosotros se ha querido endurecer, por medio de la palabra, hermanos, entregárselo al Señor y decirle, Señor, yo quiero tener un corazón de carne, Señor, sensible a tu palabra, sencillo obedecerte, sencillo al llamado que tú me estás haciendo.
sencillos, Señor, a obedecerte. Así como Josué lo dijo, mi casa y yo serviremos a Jehová. A veces le oramos al Señor, Señor, ayúdame, Señor, cámbiame, pero hay cosas que ya nos corresponden a nosotros. Así como Josué lo dijo al Señor, mi casa y yo serviremos a Jehová. Yo puedo decir, yo no quiero ser sabio en mi propia opinión. Yo no quiero andar en mis caminos, Señor. Yo quiero guardar tu palabra. Yo quiero caminar por ella, Señor. Solamente te pedimos, Señor, que nos ayudes y que ahorita que estamos oyendo tu voz, Señor, nosotros no queremos permitir que nuestro corazón, Señor, se haga de piedra, se haga como diamante, Señor, donde ya no seamos sensibles a tu palabra, Señor, donde ya no veamos cambios en nuestra vida, Señor, ya donde veamos que salimos igual, Señor. Ese es un peligro. Pero qué hermoso, Señor, es ver que nuestro corazón se ha transformado. Qué hermoso es ver que la esposa ve a su esposo, que su corazón está siendo cambiado y puede testificar igual el esposo a la esposa, los hijos sobre la madre, decir, mi madre está siendo diferente cada día. Puedo observarlo, puedo mirar la sensibilidad que tiene hacia el Señor. Puedo mirar que aún en las situaciones que estamos pasando, su corazón se hace fuerte en el Señor. Veo cómo ora, veo cómo lee la palabra del Señor, y eso me inspira también a ser sensible a la voz tuya, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Tú examinas en este día nuestros corazones. Nadie más puede hacerlo. Tú conoces la condición en esta tarde, Señor. Solamente te pido, Señor, que mis hermanos, mis hermanas, yo tengamos, Señor, el anhelo de rendir, Señor, nuestro corazón a ti, de serte obedientes, de ser sensibles a tu palabra, Señor, porque tú andas buscando adoradores que te busquen, que verdaderamente te adoren en espíritu y en verdad, Señor, no tan solo en palabras. El faraón, Señor, con sus palabras decía quizás a Moisés que te iba a obedecer, incluso pidió oración, Señor, pero su corazón estaba lejos de ti, Señor, por lo cual no se producía un cambio. Pero cuando la persona decide rendir la voluntad a ti, Señor, esa obra maravillosa del nuevo nacimiento comienza a ser efectuada en la vida del oyente, Señor. Y gracias, Señor, porque queremos ser sensibles a tu palabra. Háblanos, Señor, a no descuidarnos, Señor, de leer tu palabra, de orar, a no descuidarnos, Señor, de estar atentos para lo que sea de venir, Señor. Y sabemos que los que están con esa raíz, Señor, profunda, no tienen miedo al viento. El árbol que está plantado en ti, Señor, y cuya corriente de aguas es tu palabra, Señor, no tiene miedo al viento, no tiene miedo a lo que suceda, Señor, en el mundo, pues su vida está guardada en ti, Señor. Ya no tenemos miedo, Señor, porque nuestra raíz está profunda en ti, Señor. Ayuda a aquellos, Señor, que no quieren echar raíces en ti, que su corazón, Señor, sea quebrantado por tu palabra, pero que sobre todo Él decida en este día, Señor, entregar su corazón de piedra para que tú pongas uno de carne, Señor, y se mueva en tu palabra, Señor, y disfrute de tu paz y disfrute de tu provisión, que no es como la que el mundo da, que es pasajera. Esa provisión, Señor, que está en tu perfecto orden, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque reconocemos, Señor, que en ocasiones nuestro corazón se quiere endurecer, porque reconocemos que en ocasiones te dejamos, Señor. Pero gracias que nos recuerdas, Señor, así como tu misericordia se extendía a Faraón, hablándole una, otra y otra y otra y otra vez, Señor. Y aquí estamos, Señor. Aunque la higuera no florezca, Señor, aunque haya necesidades en nuestra vida, así como lo dice el salmista Asaf, Señor, aunque seamos golpeados quizás por los embates, Señor, del mundo por servirte a ti, pero sabemos el fin de aquel que no te sirve, Señor, ¿cuál será? La paga del pecado es muerte, una condenación eterna, Señor. Mas aquel que ha decidido seguirte, aunque lo vituperen, aunque lo persigan, sigue siendo bienaventurado. Sigue siendo bienaventurado, Señor, porque ha confiado en ti, Señor.
Yo te invito a que te pongas de pie, hermano. Sigue confiando en el Señor, hermano. No te apartes a diestra ni a siniestra, hermano. Y si el Señor te ha hablado, si ha hablado a tu vida, hermano, sé sensible a la voz de Dios. Sé sensible a la voz de Dios. Levanta tu mano y dile: Señor, gracias porque hablas una, otra y otra vez a mi vida, Señor. Con el fin, Señor, de que voltee a ti, Señor, mi rostro. A que no te dé la espalda, Señor. A que no dé la espalda a tu instrucción, a tu corrección, Señor. Sino al contrario, como hijos obedientes a ti, Señor, nos presentemos delante de ti. Nos presentemos delante de ti. Y te puedo decir: Señor, he aquí mi condición. Tú sabes, Señor, que sí endurece mi corazón. Pero hoy tomo la decisión de entregarlo a ti, Señor. De que tú sigas haciendo tu obra perfecta, Señor. Para que de mi corazón emane vida. Para que de lo que está lleno mi corazón hable mi boca, Señor. Y hable de tu misericordia. Hable de tu bondad. Hable de tu fortaleza, de tu protección. A otros también, Señor, que están en tinieblas. Úsanos, Señor. Pero para eso necesitamos tener un corazón de carne, Señor. Por eso tú preparaste a los ministros, Señor, como a Timoteo, como a Pablo, como a Pedro, como a Juan. Los capacitaste por medio de la aflicción, porque dentro de ellos, Señor, había algo que les hacía estorbo para el ministerio. Hacia nosotros, Señor, purifícanos con tu palabra. Tu palabra es verdad. Y ve lo que estorba para el ministerio, Señor, en nuestra vida. Para que tú nos uses, Señor, para tu gloria. Para que tú, Señor, nos uses para predicar las buenas nuevas de salvación, Señor. Y que cuando hablemos, Señor, el poder de tu Espíritu Santo, Señor, convenza y redarguya de pecado a otros, Señor, que viven en tinieblas, con un corazón endurecido. Por eso nos estás capacitando a nosotros, Señor. Nos estás purificando, Señor. Por eso nos hablas en no dejar de orar, en no dejar de leer tu palabra, Señor. Porque ahí está la fuente de vida, Señor, para el sabio. Oh, Señor, y hacemos esta oración como lo hizo Jesús. Te agradecemos, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios, de los entendidos, de aquellos que quieren enorgullecerse, que aún con un corazón, Señor, endurecido, quieren buscar tu palabra con el fin, Señor, de ir en contra de ti, como aquel impío que se ha apartado y todo lo usa para ir en contra de ti, Señor. Ten misericordia de ellos, Señor. Ten misericordia de ellos, Señor. Y a nosotros, Señor, haznos fuertes en ti. Endereza nuestro caminar, Señor. Endereza nuestra vereda para caminar firmes en ti. Tú estás preparándonos, Señor, y queremos ser obedientes. Purifícanos, Señor, en esta tarde. Purifica mi corazón. Dile al Señor: Señor, purifica mis pensamientos. Purifica, Señor, mis palabras. Purifica mi manera de hablar, mi manera, Señor, mis sentimientos. Purifícalos. Ayuda a los jóvenes, Señor, a entender, Señor, la necesidad de ti. Y ayúdanos a nosotros a guardar nuestro corazón para tu venida, Señor, porque está cerca. Y gracias por tu palabra, porque tu palabra, Señor, es inspirada por ti, por tu Espíritu, y útil, Señor, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en toda justicia, a fin de que el varón de Dios, la mujer, sea perfecta, enteramente preparada para toda buena obra, con un corazón de carne, Señor, sencillo y humilde, dependiendo de ti todo el tiempo de nuestra vida, Señor. Y a ti sea dada toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Podemos darle un fuerte aplauso, hermanos, al Señor. Déselo fuerte al Señor.